Estimados estudiantes, feliz día. Continuamos con el tema de las soluciones y sus propiedades. Y digo continuamos porque ya pueden acceder al Classroom donde puedan encontrar un podcast donde está la introducción relacionada con este tema. Ahora hablaremos de los factores que afectan a la solubilidad de una sustancia a otra. Podemos definir a la solubilidad como la capacidad que tienen dos sustancias para mezclarse de manera homogénea, es decir, los factores que afectan a la solubilidad son 5. Uno de ellos es la naturaleza del soluto y del solvente. Recuerden que no es lo mismo tratar de solubilizar un líquido en un líquido que un gas en un líquido. También tenemos la superficie de contacto. No es lo mismo tratar de solubilizar un sólido compacto que aquel que esté disgregado en partes más pequeñas. El otro factor importante tiene que ver con la agitación. Si usted ayuda del El primer factor tiene que ver con la naturaleza del solvente y del soluto. Y es que algo que debemos tomar en cuenta y que no podemos olvidar es que lo semejante disuelve lo semejante. Ahorita vamos a recordar un poquito estos términos. Recuérdense que anteriormente en Química General 1 nosotros estudiamos que las moléculas que son polares van a disolver a aquellas que son polares y aquellas que son no polares van a disolver a las no polares. Veamos a qué nos referimos con esto. Entonces recordemos que si estamos hablando de sustancias o de la naturaleza de ciertas sustancias, estos solutos o solventes que nosotros podamos estudiar, pues van a tener unas ciertas características y estas características están relacionadas con la polaridad, con las especies que son polares o especies no polares. Ya dijimos que lo polar disuelve lo polar y lo no polar disuelve lo no polar. La molécula de agua, anteriormente, la podíamos interpretar como que su estructura o su geometría era de tipo lineal, pero nuestros conocimientos en química nos permiten evaluar y entender que esto no es así. La molécula de agua, por el contrario, tiene una cierta polaridad y es por eso que nosotros la podemos dibujar de esta manera, en la cual vemos que existe una cierta deformidad en la misma para tratar de que los pares de hidrógeno que estén presentes sobre el átomo de oxígeno sientan la menor interacción con los enlaces o los electrones que conforman el enlace oxígeno-hidrógeno que acompaña a la molécula. Por lo tanto, podemos decir que esta molécula tiene una densidad de carga positiva, la cual viene a estar presente en los átomos de hidrógeno y una densidad de carga negativa presente en su átomo central, que en este caso sería el oxígeno. Estas densidades de carga son las que permiten que esta molécula conforme lo que llamamos los enlaces de hidrógeno. Fíjense que si visualizamos bien esta imagen, tendríamos una interacción de hidrógeno con el oxígeno de otra molécula de agua. Y también podríamos observar la conformación de hidrógeno, oxígeno de otras moléculas que puedan estar rodeando a un átomo o a una, mejor dicho, no a un átomo, sino a la molécula central. En este caso tendríamos entonces conformación de átomo de oxígeno de la molécula central con átomos de hidrógeno de otras moléculas adyacentes. Siendo así, entonces podríamos hablar que la polaridad realmente sí es importante a la hora de interpretar la naturaleza tanto del soluto como del solvente. Pero ¿qué pasa si en lugar de eso nosotros estamos en presencia de especies no polares, como sería el caso del tetracloruro de carbono? Bueno, fíjense que nosotros podríamos visualizar en él, bueno, unos ciertos vectores, como podemos observar, aquí también hay otro vector, todos ellos se van a anular. Y por lo tanto, si ellos se anulan, entonces esta simetría de la molécula le permite tener un comportamiento no polar. En otras palabras, podríamos decir que el otro factor importante es la superficie de contacto. Y es que si nosotros evaluamos la siguiente posibilidad, queremos disolver 10 gramos de azúcar, una está en forma cristalina, es decir, son granos de azúcar, mientras que la otra la tenemos en forma de polvo, esa que llamamos azúcar impalpable. Y la queremos disolver en 50 gramos de agua o en 50 mililitros de agua porque estamos hablando de líquido. Siendo así, y si aprovechamos ahora una representación, imaginemos que este cubo vendría a ser uno de esos granos de azúcar que nosotros estamos planteando inicialmente. Si nosotros evaluamos la superficie de contacto que va a tener el solvente con este cubo,
es mucho más pobre en comparación a si nosotros agarramos y dividimos este cubo grande en cositas mucho más pequeñas. Es decir, obtenemos partículas mucho más finas de esa misma azúcar, el cual vendría a estar representado a través de esta figura adyacente. Siendo así, ahora imagínense que por estos espacios, ahora vamos a hacer que el agua, que es el solvente, tenga contacto con el sólido. Si es así, ¿qué entonces encontraríamos? Encontraríamos que si el agua va a estar representado por estas líneas que ven de color azul, no se dan cuenta que hemos aumentado la superficie de contacto. Es distinto. Fíjense que antes teníamos algo másico y grande y ahora tenemos algo mucho más pequeño. El agua antes no podía llegar en medio o en el centro de lo que vendría a ser este cubo. Pero cuando nosotros lo dividimos, favorecimos, pudimos hacer o lograr que ahora el agua sí esté en contacto, inclusive con la parte más central de ese cubo. Y eso solamente lo pudimos lograr porque dividimos a ese cubo grande en partículas mucho más pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos preguntaríamos? ¿Cuál se disuelve más fácilmente? ¿La azúcar granulada o el azúcar impalpable? La respuesta a esta pregunta. El tercer factor es la agitación. Y es que si nos vamos al ejemplo anterior, que es la combinación del azúcar con el agua, en la medida que nosotros vamos agitando, van a haber cambios importantes. Imaginemos que estamos en tres situaciones. La primera de ellas todavía tenemos partículas de azúcar sin disolver. Y se está conformando sobre cada uno de estos cristales lo que vamos a llamar una capa de solubilidad. En la medida que nosotros vamos agitando, el movimiento va. Con esto, estimados estudiantes, finalizamos la clase de hoy. Nos quedarían pendientes dos factores que también nos afectan a la solubilidad. Uno de ellos es la temperatura y el otro es la presión. Que tengan un feliz día.